Este sistema, el DSM-4, permite definir los criterios para afirmar que una persona tiene un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, de esquizofrenia o una adicción. Se trata de criterios. Si se utiliza de forma bastante estricta este sistema, podremos decir que sí, que el cannabis entra dentro de los criterios para inducir a una dependencia. Pero si analizamos el cannabis desde el punto de vista de la dependencia física, la cosa está clara. No, el cannabis, el consumo humano del cannabis, no induce a una dependencia física en el sentido de que abandonar su consumo arrastre problemas físicos o psíquicos importantes. No implica una dependencia física, pero obviamente puede llevar a un consumo abusivo y a una pérdida del control de su consumo. Sí, sí. Solo los fumadores crónicos son los que padecen síntomas psíquicos cuando dejan el cannabis. Estos signos deben de ser debidos a modificaciones en los receptores cannabinoides, modificaciones al parecer reversibles. Si uno ha fumado durante muchos años grandes dosis de marihuana y bajo ese estado uno deja de repente de hacerlo, semanas después o incluso meses después de dejarla, mostrará estos síntomas: depresión, ansiedad, pérdida de apetito e irritabilidad. La irritabilidad es un signo inequívoco. Es bastante interesante. Existen estudios que muestran que si se le administra a esta gente un poco de THC, simplemente un poco del principio activo, no la droga, o sea, la marihuana, con un poco de THC, el principio activo, desaparecen la casi totalidad de los síntomas. Lo cual indica que el cuerpo se ha adaptado a altos niveles de marihuana, frenando su propio sistema y que necesita mantener dicho nivel. Un número creciente de fumadores con problemas solicita ayuda médica. En el servicio de adictología de Philippe Battel, el 3% de las consultas tienen que ver con el consumo de cannabis. Lo que es verdaderamente importante con el cannabis es llegar a hacer un diagnóstico de la adicción de manera muy precisa. Y esto es a menudo complejo. Porque si en otros productos existe una correlación muy clara entre la cantidad consumida y el nivel de dependencia o de riesgo, con el cannabis no conseguimos, por razones diversas, determinar esta relación. Por motivos elementales, es muy raro que los sujetos sepan exactamente qué tipo de sustancia están consumiendo, aun teniendo un suministrador fijo. La cantidad de THC en estas sustancias es extremadamente variable. Smoke, Mary? Thanks. Are you sure Jimmy will be back soon? Sure, any minute. En segundo lugar, el hecho de estar sometido a un test, e incluso el hecho de tener que anotar cada día lo que uno fuma, me refiero al cannabis, vemos que es algo muy difícil de hacer por la simple razón de que el cannabis altera la memoria inmediata. Y además las prácticas son también diferentes. Cuando estas son compartidas, en el caso de un porro hay que ver cuántos se lo están fumando. Si fueran 3, entonces por esa misma regla se han fumado un tercio cada uno. Pero uno ha podido dar más caladas que el otro. No se puede saber lo que ha fumado cada cual. Este es el primer problema. El segundo problema es que determinar el nivel de dependencia es complicado porque los sujetos, por regla general, durante mucho tiempo minimizan bastante las consecuencias. Pero no lo hacen de mala fe, sino porque no tienen los medios cerebrales ni cognitivos de reconocerse en dificultad. Por ejemplo, alguien te puede decir: yo fumo porque me siento mucho mejor con mis amigos. Pues bien, uno va a tratar de entender este fenómeno. Uno va a intentar analizarlo. Pero de repente te suelta esto: sí, pero parece ser que cuando ya he fumado demasiado, siento una auténtica angustia y tengo, entre comillas, la paranoia del fumador, que hace que a aquel a quien conocía bien y al que apreciaba se convierta en un extraño y alguien potencialmente dañino para mí. Es algo francamente desconcertante para un fumador de cannabis.
Soy consciente, dicen, de los problemas relacionados con el consumo de esta sustancia. Estos inconvenientes son los que me empujan a tomar la decisión de dejarlo. Vemos entonces al sujeto ante un gran dilema. ¿Continuaré igual o podré dejarlo? Inicialmente va a optar por la parte negativa, y una vez que la balanza se haya inclinado hacia ese lado, entonces le ayudaremos en su decisión. Desde hace varios años, en Europa, el consumo de cannabis está en constante aumento entre los jóvenes. En Estados Unidos, 1 de cada 5 jóvenes ha fumado alguna vez un porro. Según Daniele Piomelli, este consumo precoz del cannabis podría tener consecuencias nefastas en sus también jóvenes cerebros. Los adolescentes se asemejan a los adultos en muchos aspectos. Son tan altos como un adulto, algunos ya tienen barba, llevan una vida sexual, tienen todo lo de un adulto, pero hay algo que los adultos suelen perder: la curiosidad, una gran apertura a todas las cosas, un interés intelectual hacia todo. Y la razón de esto es porque los sistemas del cerebro implicados, como por ejemplo el sistema de la dopamina en los procesos de búsqueda, en los comportamientos indagadores, en la curiosidad, estos sistemas se desarrollan más tarde en la vida, concretamente hacia esta edad. Por tanto, si se empiezan a activar estos sistemas de forma inapropiada durante su etapa de desarrollo, el tipo de problemas generados más tarde en la vida pueden ser considerables. Now, the object is to get all that smoke into your lungs and as much as you can and hold it just for as long as you can. George, I really don't want to. Now, come on. It won't hurt to try. Take it. You can never tell if marijuana will hurt you. It is inconsistent and unpredictable. Take it all the way Some down. grass may be weak Take another and some very strong, and each person will react differently to the same batch. Now you'll get better. What's the effect on it? Well, just take a few more totes off this and you can find out. Keep going. Oh, come on. Most pot smokers feel compelled to turn others on and will exert pressure on their closest friends. Dash off so you don't get on yourself. Anyone who does not share his fascination of getting stoned is an outsider. Evidentemente, aquellos que consuman cannabis van a ser en principio los jóvenes, que están en su etapa adolescente, que están a punto de sufrir una modificación, de forjar su personalidad en función de su entorno. El hecho de fumar cannabis les va a permitir, durante el tiempo que dure, guardar una cierta distancia respecto a esta obligación, que no es sino la de adaptarse a un ambiente y en afianzar su personalidad. Pues bien, esto puede ser una ventaja si se hace de forma moderada, porque esto le permite relajarse, entre comillas. Pero si se consume de manera regular, entonces esta confrontación, que es obligatoria si uno quiere convertirse en adulto, es rechazada, y además de eso es deformada por el cannabis. Yeah. The whole summer. At a critical time when young people must make decisions that will shape their future, the people who become dependent upon marijuana are dependent on an escape that makes the unreal seem beautiful and the reality of life seem unnecessary. Now, Dad, wake up. Come on, Dad. No time to cry. Creo que si hubiera que poner un límite, ese límite sería a partir del momento en el que un adolescente empieza a fumar por las mañanas, es decir, al inicio, al comienzo del día, que es cuando va a hacer frente a los hechos cotidianos. A partir de ese momento, podemos decir que existe, tal vez, un riesgo al que hay que prestar atención. Failing this, the next tragedy may be that of your daughter, or your son, or yours, or yours, or yours. Si vous expliquez